Damos 2 minutos que se están empezando a entrar. Como quiera, si nos colgamos tantito, Eduardo, ya tenemos permiso. ¿Así? Pues yo creo que ya empezamos, ya que se vayan integrando los que nos falten. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por su presencia y acompañarnos a la primera de las 3 conferencias que tendremos en Series Redux Noreste. Estas conferencias son previas al fin de semana y es para que empecemos a calentar motores. Y bueno, durante estos 3 días vamos a tener a los mejores expertos y especialistas en estos temas de economía circular, ODS y innovación y emprendimiento. Me voy a permitir presentarles a nuestro invitado del día de hoy. Su nombre es Eduardo Aguiñaga Maldonado, es director nacional del programa Master en Business Management en EGADE Business School. Él cuenta con los grados de doctorado en Ciencias Administrativas y maestría en Administración por la misma EGADE. Ha sido docente de licenciatura, posgrado y educación a distancia en la Universidad de las Américas de Puebla y la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Asimismo, imparte cursos en EGADE en temas de ética y sostenibilidad corporativa. Como miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es autor de diversos artículos científicos y capítulos de libros en temas de emprendimiento, modelos de negocio e innovación, así como ponente internacional en economía circular. Como líder de economía circular en Heineken México, fue responsable de la transición de la empresa a una economía circular, donde implementó conceptos de ecología industrial, desarrollados durante sus estudios de doctorado en la nueva planta cervecera de Heineken en Chihuahua, México, y la cual ha sido reconocida como la más sustentable de la compañía en el mundo. Él capacitó a más de 2,000 empleados e implementó diversas iniciativas importantes de economía circular durante su tiempo en la empresa. Y para finalizar, Eduardo ha colaborado en diversos proyectos de consultoría enfocados en la valorización de residuos en México y América Latina en conjunto con investigadores del Tecnológico de Monterrey. Como ustedes pueden ver, y después de esta semblanza, pues tenemos un súper experto, así que aprovechen y pregunten todo lo que necesitan sobre este tema de economía circular. Bienvenidos. Eduardo, te cedo el micrófono. Muchas gracias, Neri, y muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer venir y platicar, al menos digo venir porque estoy acostumbrado a hacerlo en face to face, pero bueno, bajo la contingencia ahorita, siempre estoy muy emocionado de platicarles un poquito de este tema que me apasiona y que ahorita haciendo cuentas, pues ya tengo 9 años trabajando, estudiando, investigando en este tema específico que es la economía circular, ¿no? Entonces les agradezco mucho el que hayan dedicado este tiempo. En los próximos 45 minutos les voy a platicar, les voy a dar una introducción bastante completa de qué es economía circular, qué no es economía circular. Algunos ejemplos, de hecho, esta plática es más que nada introductoria. Con una compañera y buena amiga mía, Fernanda, van a ver un poquito más de casos de estudio y ejemplos más aterrizados, pero yo creo que de esta sesión quiero que salgan con el concepto muy bien afianzado, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a iniciar. Entonces, a mí siempre me gusta iniciar con esta frase, es que se la robé a mi asesor de tesis y dice más o menos así, ¿no? Juan Comodoro buscando agua encontró petróleo. Se volvió rico, pero murió de sed, ¿no? Es una parte de una canción de Facundo Cabral, pero que representa muy bien el estado actual o lo que estamos viviendo, ¿no? ¿Qué es, y a qué me refiero con este estado actual? Es cada vez la industria, el emprendedor, el negocio, normalmente está buscando el puro profit, ¿no? El ganar dinero, pero ¿a costa de qué, no? A costa de contaminación, a costa de daño social, la inequidad social cada vez es más grande, este gap, sobre todo en América Latina, cosas que prácticamente todos sabemos, ¿no? Entonces me gusta iniciar con esto porque justamente es el detonante de esta plática y es un poquito de la introducción de cómo es que se llega a este concepto que más adelante les iré contando, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa es súper importante también tomar en cuenta? Es, como ustedes saben, los recursos, algunos aquellos que dicen que son renovables, como en este caso la industria de la silvicultura o los recursos maderables, pues técnicamente no son del todo renovables si su extracción es cada vez más rápida de lo que se pueden regenerar, ¿no? Entonces, sí hemos sido hasta cierto punto sujetos de este greenwashing que le llaman, y justamente nos hemos dado cuenta de manera reciente que las cosas no son a veces como las pintan, ¿no? Entonces, que incluso los recursos más renovables pues, no son del todo renovables, ¿no? Uno de los casos, uno de los ejemplos clásicos es, pues, por ejemplo, la cuestión de los peces en el mar, ¿no? Ya todos sabemos este dato del plástico, pero la verdad pensábamos como seres humanos que nunca nos íbamos a acabar estos recursos, ¿no? Y grave error, la verdad es que hemos visto desde el año 2000 prácticamente que el precio de los commodities, de las cosas en general, cada vez se ha ido incrementando, ¿no? Entonces es algo complicado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho que haya esta escasez, no? Porque si bien sabemos que hay muchos recursos, son escasos, ¿no? Cada vez son más escasos. Y es prácticamente esto que le hemos llamado, que se ha llamado el famoso modelo lineal, ¿no? Todo el mundo conocemos este modelo porque nos lo enseñan pues yo diría que desde la primaria, incluso nos lo enseñan en la forma de pensar, ¿no? Normalmente uno, para lograr un objetivo, es primero tienes que hacer esto, después esto, y nos vamos como si fuera una lista, ¿no? Una lista que al final o al terminarla, pues prácticamente llegas a tu objetivo. Y no digo que no sea así en las cosas, ¿no? Pero realmente es un proceso más bien iterativo, ¿no? Entonces, volviendo a la parte de producción y de destrucción, por así decirlo, ambiental, el modelo lineal de producción, que está normalmente, o es el que está basado en esta extracción de recursos, o sea, tú vas, la industria va,
al ambiente natural, extrae recursos naturales vírgenes, después los toma, hace productos intermedios, los vende a otra industria, genera estos productos, se venden estos productos, los consumen, obviamente los consumidores, va la redundancia, y después, ¿qué pasa con ellos? Pues prácticamente los tiras, ¿no? Y nunca vuelves a saber nada de ellos. Entonces, el problema es de que este modelo pues había funcionado, yo diría que si no miles, al menos cientos de años, ¿no? ¿Por qué? Porque teníamos muchos recursos y la verdad es que la población también del mundo no era tan demandante y no era tan grande, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Y ahorita hay unos datos aquí abajo que ustedes van a estar viendo que me voy a enfocar en uno solo, ¿no? En el del medio. Y de hecho lo voy a hacer un poquito más grande, ¿no? 99%, y esta es una parte para reflexión de ustedes, 99% de las cosas que compramos en menos de 6 meses se vuelven basura, ¿no? Entonces, es impactante este dato porque pensemos, y pregúntense ustedes, digo, desde la comodidad de sus casas, ¿cuántas de las cosas que compramos prácticamente las tenemos si las mantenemos más de 6 meses, ¿no? Usualmente, digo, cuando estamos face to face, y por ejemplo en clase, yo siempre les digo, bueno, a ver, veamos nada más el escritorio, ¿no? Donde están sentados. La gran mayoría tiene un bote de agua o plástico PET, trae un café, trae sabritas, trae una barrita de granola, lo que ustedes quieran, ¿no? Y prácticamente eso, digo, no se diga un popote o algo que es incluso más efímero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nos empezamos a dar cuenta que efectivamente el 99% de las cosas que nosotros compramos en menos de 6 meses prácticamente ya son basura, ¿no? Entonces, digo, son datos enormes, 2.12 miles de millones de toneladas se generan de basura en el mundo al año. Y son cosas preocupantes, ¿no? Que justamente agravan este problema de la escasez por un lado y obviamente el daño ambiental, ¿no? Muy bien. Y ahora muchos de ustedes, digo, van a estar pensando qué tiene que ver este slide de Back to the Future o Volver al Futuro, como que no hace mucho sentido, ¿no? A mí me encanta usar esto, además de que soy fan de la película, me gusta un poco porque es una analogía que aplica muy bien, ¿no? Quienes probablemente no sé la del rango de edades de nuestra audiencia, pero si alguien no la ha visto, prácticamente les explico de qué se trata, ¿no? En esta película, estas dos personas están tratando en la maquinita del tiempo, que es prácticamente este carro que ven ahí, están buscando llegar a las 88 millas, porque esa es la velocidad en la que prácticamente viajan al futuro, ¿no? Eduardo, Perdón, sí, dígame. no están viendo tu pantalla, me están comentando en el chat. ¿No están viendo mi pantalla? A ver. Ajá, sí, la presentación. Perdón. Ah, no, qué bueno que me dicen, ¿eh? A ver, ustedes me dicen si la ven. Ahí está. ¿Sí? Ujú. Súper. Oigan, bueno, ya me perdieron algunos, pero bueno, lo bueno es que se lo imaginaron, ¿no? Espero. Entonces, volviendo a este slide, que ahora sí pueden ver, justamente lo que están tratando de hacer aquí es prácticamente ir al futuro, ¿no? Moverse al futuro yendo 88 millas, ¿no? Y a mí me gusta esta escena o esta slide porque justamente representa muy bien lo que está pasando con la industria actual, ¿no? La industria actual, pensemos que quiere viajar al futuro, es como que quiere volverse sustentable, pero ¿qué está pasando en la escena? Están tirando a caballo, ¿no? Que es prácticamente, están utilizando tecnología que, bueno, en ese entonces, en la película datan del 1800, pues es la tecnología más actual o son los únicos medios que se tienen, ¿no? Y justamente eso es lo que está intentando la industria ahorita. Trata de viajar hacia un futuro sustentable, pero apalancándose de formas de pensamiento, de tecnologías, de metodologías, que son prácticamente del milenio pasado, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que intentamos cambiar, ¿no? Y eso es justamente lo que les voy a hablar en esta breve charla, ¿no? De este concepto. Entonces, así están las empresas intentando viajar a la sostenibilidad, por así decirlo, y piensan que hay 3 grandes factores que van a apoyar a estas industrias en general o a los emprendedores incluso a poder hacer este viaje a la sustentabilidad, ¿no? El primero es, mientras más impuestos y multas haya, o sea, más regulaciones, pues prácticamente pues vamos a poder competir como en un mercado más justo, ¿no? Por así decirlo. Entonces va a haber menos discrepancia entre las empresas que cuidan muy bien el ambiente y aquellas que contaminan mucho porque en teoría tendrían multas y estos impuestos, ¿no? La verdad de las cosas es que sí, si bien sí favorece hasta cierto punto, pues nos hemos dado cuenta que en el contexto al menos latinoamericano, incluso mexicano, es complicado porque tenemos el famoso rule of law, el Estado de Derecho es relativamente débil, ¿no? Entonces, no hay realmente un enforcement de estas leyes, entonces no es precisamente lo que deseamos, ¿no? Por otro lado, mucha gente piensa, bueno, la tecnología va a ser la solución de todo esto.
con la tecnología cambiamos, nos hacemos más sustentables y con eso tenemos, ¿no? O sea, el ser humano es muy inventivo, es súper innovador, entonces siempre encuentra formas de solucionar. No digo que no, pero no nos podemos apalancar solamente de la tecnología, ¿no? Y el tercero es, también otra parte que tiene que ver mucho con el gobierno, es pensando en subsidios, ¿no? ¿No? Para hacer un modelo de negocio sostenible, sustentable, en este caso circular, pues hay que tener acceso a subsidios, ¿no? Que tampoco es del todo sostenible, o sea, a lo largo del tiempo no se va a mantener, ¿no? Entonces, ¿qué opciones hay, no? Y es justamente lo que les vengo a platicar. Entonces, antes de pasar a qué es economía circular y platicar ya realmente el término, quiero presentarles algo que no es economía circular, porque muchos de ustedes probablemente están pensando, digo, en sus proyectos y todo esto, y que les quiero presentar antes que nada que no es economía circular. Entonces, como pueden ver aquí en la filmina, aquí les presento la famosa agua gluten free, ¿no? El agua que no tiene gluten. Entonces, muchos de ustedes han de estar pensando, ¿cómo que agua libre de gluten? Pues en teoría el agua es H2O y listo, se acabó, ¿no? ¿Por qué tendría que tener gluten, no? Entonces, claro, muchos de ustedes probablemente dicen, no, esto es falso, totalmente, esto es falso, ¿no? Y es volviendo un poquito al concepto que les manejaba al inicio del famoso greenwashing, ¿no? Ese brainwash con ideas de pseudo sostenibilidad que justamente han dado pie a este tipo de productos, procesos e incluso industrias completas, donde son cosas que se generan que no deberían de existir en absoluto, ¿no? Un ejemplo clásico es esta agua libre de gluten que alguien muy en contra de este greenwashing pues generó en una página de internet y obviamente ustedes pueden buscarlo por ahí y de hecho tienen testimoniales obviamente falsos, ¿no? Eso era una broma, pero era como para poner en evidencia que allá afuera que estaba buscando de manera insaciable los productos de consumo que no deberían de existir en absoluto, que eran absurdos, ¿no? Entonces, esto no es economía circular, no se trata de generar cosas que no agregan valor y que muy probablemente ustedes, si al inicio al ver esto pensaron, bueno, sí existe, pues probablemente han de haber dicho, pues ha de ser cara, ¿no? Porque es gluten free, trae este labeling de ser algo muy sustentable y de ser muy saludable, ¿no? Que es otra de las cosas que también se intentan combatir con esta perspectiva que ahorita justamente vamos a platicar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Digo, ya abordamos algunos de los grandes problemas y otra de las cosas que normalmente se considera es, bueno, es que el sistema económico está mal, ¿no? Que si el capitalismo, que si el socialismo, no se trata de ese tipo de sistema económico, no vamos a ahondar en eso, sino más bien algo que me gusta leer, porque prácticamente leo esta frase es de esta persona que se llama Ken Webster, que justamente el día de hoy tuvimos un seminario con él en la mañana, de en torno a economía circular, y él pone en su libro, que se llama The Circular Economy, The Wealth of Flows, él pone, el problema no es la economía como tal, sino más bien la forma en la que estamos operando, ¿no? Entonces, él lo que menciona es, me tomo la libertad de leerlo, es, los precios deben de ser equivalentes a mensajes entre el comprador y el vendedor, ¿no? La única forma de que el mercado como tal sea efectivo es que el costo de los productos revelen el precio completo de las externalidades tanto positivas como negativas. Ahora bien, si a alguno le hizo un poco de ruido el tema de qué es su externalidad negativa, bien sencillo. Una externalidad negativa, y se les pongo un ejemplo muy, muy clásico, es, estamos volviendo del trabajo, de la escuela, donde sea, y hay una fila enorme de carros, hay un trafical fuera de lo común, ¿no? Que tú dices, normalmente no hay este tráfico. Esa es una externalidad negativa. ¿Por qué? Porque alguien más adelante chocó por estar descuidado, por algún detalle chocó, y eso genera un impacto negativo, una externalidad negativa porque tú prácticamente no tienes conocimiento de él, no conoces a esa persona, pero está siendo afectada por esa persona, ¿no? Entonces, eso es una externalidad. Entonces, un caso muy sencillo también, la forma en la que podemos conceptualizar este término es, ¿cuántos de nosotros hemos visto, no voy a decir marcas, pero que vemos, por ejemplo, camisas en 199 pesos, ¿no? En tiendas pues, que tienen renombre, ¿no? Y dices, oye, 199, eso está prácticamente regalado, ¿no? Y muchos de nosotros, bueno, no sé si alguno de ustedes se ha preguntado, bueno, ¿y cómo es que está tan barato? O sea, en teoría debería costar más, ¿no? El algodón, de dónde viene, la cosecha, el agua, en fin, toda esta cadena de producción, pues debe de costar un poco más. Digo, sí hay economías de escala y todo esto que ustedes ya saben, ¿no? Pero 199 pesos se me hace demasiado barato, ¿no? Entonces, justamente lo que está pasando con este tipo de productos es que no están metiendo dentro del precio final de este producto el costo de las externalidades negativas que pueden ser el uso de pesticidas, la contaminación de agua, el uso desmedido del agua donde se cultiva el algodón, las emisiones de CO2 que se producen desde todo el proceso de fabricación y así nos podemos ir
cada uno con cada uno de los pasos dentro de la cadena de valor, ¿no? Entonces, justamente ese es lo que él menciona, Ken, y es tener que cambiar la forma en la que estamos operando. No es completamente cambiar el sistema económico, sino más bien es darnos cuenta de lo que estamos haciendo no es del todo bien, no está bien medido, ¿no? Entonces, si lo hiciéramos, tendríamos una mejor forma de operar el mercado, por así decirlo. Entonces, pues voy a proyectar un video muy, muy sencillo de qué es la economía circular. Déjenme me cercioro que esté el sonido, ¿sí? Y ahorita platicamos un poquito más a detalle, ¿no? Entonces, es un videito de 4 minutos. Corre video. Living systems have been around for a few billion years and will be around for many more. In the living world, there's no landfill. Instead, materials flow. One species' waste is another's food, energy is provided by the sun, things grow, then die, and nutrients return to the soil safely. And it works. Yet as humans, we've adopted a linear approach. We take, we make, and we dispose. A new phone comes out, so we ditch the old one. Our washing machine packs up, so we buy another. Each time we do this, we're eating into a finite supply of resources and often producing toxic waste. It simply can't work long term. So what can? If we accept that the living world's cyclical model works, can we change our way of thinking so that we too operate a circular economy? Let's start with the biological cycle. How can our waste build capital rather than reduce it? By rethinking and redesigning products and components, and the packaging they come in, we can create safe and compostable materials that help grow more stuff. As they say in the movies, no resources have been lost in the making of this material. So what about the washing machines, mobile phones, fridges? We know they don't biodegrade. Here, we're talking about another sort of rethink, a way to cycle valuable metals, polymers, and alloys so they maintain their quality and continue to be useful beyond the shelf life of individual products. What if the goods of today became the resources of tomorrow? It makes commercial sense. Instead of the throw away and replace culture we've become used to, we'd adopt a return and renew one, where products and components are designed to be disassembled and regenerated. One solution may be to rethink the way we view ownership. What if we never actually owned our technologies? We simply licensed them from the manufacturers. Now, let's put these two cycles together. Imagine if we could design products to come back to their makers, their technical materials being reused and their biological parts increasing agricultural value. And imagine that these products are made and transported using renewable energy. Here we have a model that builds prosperity long term. And the good news is, there are already companies out there who are beginning to adopt this way of working. But the circular economy isn't about one manufacturer changing one product. It's about all the interconnecting companies that form our infrastructure and economy coming together. It's about energy. It's about rethinking the operating system itself. Muy bien, es un video muy, muy sencillo, pero la verdad es que tiene bastantes componentes interesantes, modelos de negocio, y ahorita vamos a ir justamente desagregando todos estos elementos que se ven en el video para que si a alguno le quedó duda, pues lo podamos aclarar, ¿no? Pues probablemente ahorita están pensando, bueno, ¿y cuál es la famosa definición? Ya más o menos tengo una idea de, pues, qué son ciclos, que todo retorna, pero ¿cuál es una definición, ¿no? Entonces, dentro del campo, por así decirlo, de la economía circular, hay dos grandes definiciones, ¿no? La primera es, la economía circular es un sistema industrial que es restaurativo o regenerativo por intención y por diseño, ¿no? ¿De qué nos habla esto? Y aquí las palabras clave es justamente regenerativo o restaurativo.
Y esto lo que nos indica es, se tiene que buscar una forma de que los sistemas industriales o productivos como tal, no solo generen menos daño, o sea, que generen menos emisiones, que generen menos basura, sino más bien que restauren la calidad del aire, que restauren o que provean de, por ejemplo, de recursos hídricos a los acuíferos, en fin, o sea, que se haga aún más bien y no menos mal, ¿no? Claro, se dice muy sencillo, pero no está tan fácil y tampoco es imposible, ¿no? Otro de las definiciones que en lo personal a mí me gusta mucho, también por mi background un poco más de finanzas y todo esto, es economía circular es un modelo económico que desacopla el crecimiento económico de la extracción de recursos. Ahora, ¿a qué se refiere esto con que desacopla? Muy fácil, digo, hay empresas que ahorita están utilizando y probablemente ustedes lo han visto, o sea, todo lo que es producto como servicio, ¿no? El famoso product as service, que en vez de venderte a ti el producto, la parte física, más bien te lo están rentando, ¿no? Entonces tú le sacas, por así decirlo, le sacas el rendimiento a este producto sin tener que ser dueño de la parte física y cuando algo falla, pues prácticamente lo devuelves. Entonces la empresa lo que hace es mantiene los activos como tal, genera un recurso, o sea, un profit, ¿sí? O sea, una renta, pero nunca tiene que, o ya no tiene que ir al medio ambiente y escarbar y extraer recursos vírgenes, ¿no? Entonces, de igual forma, se dice más fácil de lo que realmente es, pero bueno. Y si me preguntaran, o en lo personal, y probablemente dentro del contexto en el que ustedes están, ¿qué es economía circular? Pues yo lo veo como una forma, por un lado es, si es por parte de una empresa, por ejemplo, es transformar una estrategia de sostenibilidad tradicional, pues normalmente en hacer gastos o inversiones en cosas que probablemente no van a traer retorno, en más bien buscar un modelo de negocio que tenga estos tres componentes, ¿no? Primero, que sea accesible y responsable con la sociedad, o sea, que la gente pueda consumir lo que sea affordable para la gente, o sea, que no sea algo que excluyente en el sentido de precios, ¿no? Que era lo que hablaba un poquito con esta agua que mencionaba en el ejemplo anterior, que sea también ambientalmente recuperable o resiliente, o sea, que regenere el medio ambiente. Y por último, que sea económicamente viable y que sea competitivo, ¿no? Procesos, productos, sistemas, que ahorita vamos a ver un poquito más, que sean que tengan estas características. De igual forma es complicado, pero sí se puede, ¿no? Entonces, ¿cómo opera? Prácticamente como uno de los principios grandes es la perspectiva de sistemas o de holismo, ¿no? Es prácticamente diseño holístico de estos productos, de servicios, de modelos de negocio. Es tomar en cuenta no solamente ese proceso o esos materiales, sino más bien en dónde está insertada esa empresa, ese proceso, esa persona, ese emprendedor, ¿no? Que es justamente esta visión sistémica de en dónde estás prácticamente parado, ¿no? Por así decirlo. Internalizar estas externalidades, que es justamente lo que mencionaba Ken Webster en esta famosa frase, es ser consciente, no estrictamente internalizarlas en todos los productos, pero al menos ser consciente de los impactos que está generando y que idealmente o en un futuro no muy lejano se esperaría que todos los productos tengan internalizado estos costos, ¿no? Y que al final de cuentas el consumidor toma la decisión si consume o no esto, ¿no? Pero bueno, ese es otro de las formas en las que opera y la más sencilla o la más fácil de entender es tratando de cerrar las cadenas, ¿no? Estas cadenas abiertas. ¿Cómo funciona la naturaleza? Prácticamente en ciclos, ¿no? Todos conocemos el famoso ciclo del agua, el de nitrógeno, el del fósforo y así nos vamos sucesivamente, ¿no? Prácticamente la naturaleza funciona en ciclos que trae la economía circular. Entonces, ¿cuáles son principios fundamentales para todos aquellos que, bueno, bajo qué principios se rige este concepto? El primer principio es eliminación del desecho desde el diseño, de buscar zero waste, ¿no? El cero basura. ¿Cómo puedo hacer yo para producir algo, generar un servicio sin tener que generar residuos, ¿no? Ese es uno de los principios. El segundo es esta circularidad, distingue entre los componentes que son consumibles, como lo veíamos ahí en el video, que son prácticamente todo lo que es orgánico, por así decirlo, y los durables, ¿no? Que son los no orgánicos, como mencionaban en el video, pues, bueno, ¿y qué pasa con los celulares, con las lavadoras? Pues no se pueden, no se biodegradan, ¿no? Entonces, hace esta gran distinción porque es muy importante, ahorita vamos a ver en la siguiente slide, y el tercer principio es prácticamente toda la energía que se necesite para procesos, para la vida en general, tiene que venir de fuentes renovables, ¿no? Sabemos que no es sustentable el estar utilizando fuentes basadas en carbono porque, digo, el cambio climático
ustedes ya saben todos estos datos. Entonces, no, esto no es sostenible. O sea, se tiene que ir migrando, se tiene que migrar ya más bien a una fuente de energías completamente renovables, ¿no? Estos son los tres grandes principios. Pero si ustedes buscan en el Internet y ponen economía circular, muy probablemente les va a aparecer y le clican le pican en imágenes, va a aparecer este diagrama, ¿no? Este diagrama le llaman el diagrama de mariposa o butterfly diagram, que justamente, digo, por su obvia apariencia una mariposa, y justamente lo que hace es resumir de manera muy, muy inteligente la forma en la que la forma en la que se produce, o sea, la cadena lineal, si ustedes lo ven prácticamente en el eje vertical, y de los dos lados, esta distinción de los que le llaman los ciclos técnicos, por así decirlo, de las cuestiones durables y de las no durables, prácticamente de lo que es orgánico del lado izquierdo, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esta imagen? Es bastante interesante porque cada uno de estos círculos lo que nos provee son alternativas u opciones en las cuales la economía circular puede tanto generar valor como incluso generar alguna idea de negocio o de modelo de negocio, ¿no? Entonces, mucha gente, y eso lo van a escuchar muy a menudo, piensa que economía circular es prácticamente reciclaje, ¿no? Porque pues está cerrando el ciclo. Pero si podemos ver ahí, el reciclaje dentro de estos continuos ciclos, se fijan, está hasta el mero final, ¿no? Lo cual nos indica que es prácticamente lo menos deseable. No digo que sea indeseable, no, pero es lo menos deseable dentro de otra serie de opciones que se tienen antes, ¿no? Entonces, el ejemplo clásico que yo siempre pregunto es, bueno, ¿cuántos de nosotros tenemos pues, un auto, ¿no? Y el auto normalmente no lo mandas a reciclar. ¿Qué es lo que haces con un auto? Normalmente, o sea, le das mantenimiento, ¿no? Que es el primer ciclo que ustedes ven ahí. ¿Por qué? Porque el auto es caro, ¿no? Te cuesta mucho comprarlo, no es como que lo cambias cada mes. Entonces, ¿qué es lo que haces con estos productos caros? Pues prácticamente los mantienes, ¿no? ¿Qué pasa si ya, por ejemplo, no cumple tus necesidades, la familia creció? Pues prácticamente o lo compartes a tu hermano o algo por el estilo, o sea, prácticamente lo reusas, ¿no? Lo redistribuyes a alguien que le vaya a dar el mismo uso de automóvil, pero pues no lo manda a reciclar, ¿no? ¿Y qué pasa cuando algo falla, que si lo choca en una puerta, pues le mandas a arreglar esas partes, ¿no? Y así nos vamos poco a poco. Entonces, justamente esta analogía es prácticamente lo que pone sobre la mesa la economía circular de, bueno, ¿por qué no podemos encontrarle una función donde el producto o el componente tenga el mayor valor posible siempre, ¿no? Entonces, un auto, un celular, lo mejor que puede hacer un celular es pues, ser un celular, ¿no? Puedas textear, puedas hablar por teléfono, o sea, no es un pisapapel, ¿no? Entonces, prácticamente lo que busca la economía circular es es más bien abrir los ojos o abrirle los ojos a la gente y decirle, oigan, hay más cosas que se pueden hacer incluso antes que el reciclaje, ¿no? Ahora, eso es del lado de la parte de los ciclos técnicos, del lado derecho, cuestiones como metales y todo esto. Ahora, ¿qué pasa con los productos orgánicos, no? Todo lo que es bio-based que le llaman. Entonces, por un lado no tenemos tantos ciclos como tal, pero hay un principio muy interesante que se llama el principio de las cascadas, ¿no? El famoso multiple cash flows y la forma en la que puedes ir extrayendo valor de algún producto o algún residuo orgánico, ¿no? Un ejemplo muy sencillo que también pongo en este caso es, pensemos cuántos de nosotros, por ejemplo, separamos los residuos orgánicos de los inorgánicos en nuestras casas, ¿no? Y pensamos que con este simple hecho de separarlo, pues ya estamos pues, haciendo el máximo, ¿no? Dices, oye, pues ya estoy separándolo y bueno, lo van a reciclar, la parte no orgánica y la orgánica pues la van a hacer composta a alguien más, ¿no? Y está muy bien, no digo que esté mal, está muy bien. Pero llega alguien un poco más sustentable y dice, ¿sabes qué? Yo no me espero a que venga el camión de la basura y mejor yo lo que hago es hago mi propia composta. Entonces, tomo este material orgánico, hago mi composta en mi casa y después lo utilizo de fertilizante para mis plantas, ¿no? Entonces, subimos un nivel en la cuestión de sostenibilidad, por así decirlo. Pero llega alguien todavía más sustentable. Yo siempre jugando digo, bueno, imagínense un super hippie que dice, no, soy lo más sustentable. Y él no solo separa y no solo reutiliza no lo hace fertilizante o no lo hace composta, sino que se lo da de comida a ciertos organismos, por ejemplo, la famosa lombriz roja californiana que come estos desperdicios y que produce fertilizante, ¿no? Entonces lo metes a un proceso biológico apalancado en este caso de estas lombrices que transforman todo esto y generan fertilizante que es prácticamente, que le llaman humus, que es prácticamente el mejor fertilizante natural que existe, ¿no? Entonces,
este es el ejemplo más claro de qué es este modelo de negocio de cascada o a qué se refiere la economía circular con darle vueltas al residuo y extraer el mayor valor posible, ¿no? ¿Por qué? Porque si comparamos la primera opción donde nada más lo separas, probablemente se va a ir descomponiendo y generando metano, estos residuos orgánicos, de aquí hasta que llegue a la planta de procesamiento, ¿no? Cuando tú podrías incluso generar fertilizante evitando la generación de estos gases, ¿no? Porque se echa a perder este residuo, ¿no? Entonces, justamente esto es lo que pretende impulsar la economía circular, es justamente encontrar estas oportunidades de negocio en cada uno de estos principios, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las fuentes de valor que genera? Y platicando y volviendo, y les prometo ya que es de las últimas partes muy teóricas, hay tres grandes principios que ya mencionamos que generan estos cuatro fuentes de valor. Entonces, el primero es el poder del círculo interior, ¿no? O interno, que es lo que platicaba ahorita. Es mejor mantener las cosas, por así decirlo, en el círculo más interior, o sea, reutilizar las cosas, que mandarlas a reciclar en primera instancia, ¿no? ¿Por qué? Porque tú, como muchos de ustedes saben, por ejemplo, el reciclaje implica ingeniería, bueno, no ingeniería reversa, perdón, reverse logistics o toda la logística inversa, que ocupa combustible, que ocupa remanufacturar o transformar esto por medio de procesos que son intensivos en energía, en fin. Cuando pues prácticamente reutilizar algo es la opción más viable en general, ¿no? El número dos es circular por el mayor tiempo posible, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos consumido, por ejemplo, bebidas en empaques que son completamente reutilizables o retornables, ¿no? Llámese coca, puede ser cerveza, etcétera. Entonces, que eso es lo mejor que puede hacer esa botella, es ser usada como botella, ¿no? No romperla y que se vuelva vidrio. Entonces, entre más vueltas le podamos y más uso le pueda dar a este producto, pues mejor, ¿no? El poder de las cascadas que mencionábamos ahorita, el poder extraer cada vez más de estos recursos, de estos efluentes, de estos residuos en general es lo mejor que se puede hacer, ¿no? Entonces la economía circular busca que se puedan hacer este uso de cascadas, por así decirlo. Y el último es tratar de mantener los ciclos puros, ¿no? ¿Y a qué nos referimos? El ejemplo más sencillo es, a diferencia, por ejemplo, del cartón, que en México prácticamente el 93 al 95% del cartón en México se recicla, porque es cartón, es prácticamente celulosa. Pregúntense cuánto del Tetra Pak se recicla. La verdad es prácticamente casi imposible, al menos en México, reciclar el Tetra Pak porque tiene pues diferentes layers, ¿no? Tiene una parte metálica de aluminio, tiene otra parte de plástico, tiene otra parte de cartón, en fin, es muy complicado el separarlo, ¿no? Entonces, lo que busca la economía circular es, bueno, si vas a diseñar algo, por ejemplo, un producto, intenta que se mantenga lo más puro en cuanto al uso de los materiales, ¿no? Para poder favorecer este reuso, esta redistribución y reciclaje. Entonces, ¿de dónde viene esta perspectiva? El término como economía circular como tal ya existe desde hace mucho tiempo, pero se empezó a hacer famoso a partir del 2010 cuando la Fundación Ellen MacArthur empezó a empujar este concepto y en conjunto con McKinsey, que probablemente ustedes conocen, en esta gran consultora, vieron una oportunidad de negocio, ¿no? Entonces aquí viene, y con esto prácticamente voy a terminar esta plática, las herramientas con las cuales ustedes pueden apalancarse, por así decirlo, para no solamente generar ideas de economía circular, sino más bien modelos de negocio de economía circular. Entonces McKinsey, en conjunto con esta fundación, establecen este framework, ¿no? Que le llaman el framework Resolve o estrategia Resolve, que son justamente 6, tanto capacidades, si ustedes quieren volverse más circulares, por así decirlo, como emprendedores o como empresas, o incluso 6 oportunidades de negocio que hay para las empresas que están allá afuera, ¿no? Entonces, se llama Resolve por sus siglas, que ahorita vamos a ir viendo: regenerar, compartir, optimizar, cerrar el ciclo, virtualizar e intercambiar. Y ahorita voy a platicarles rápidamente en qué trata cada una, ¿no? La primera, generar, y como su nombre lo dice, es el enfoque de esta capacidad, de esta oportunidad, es cómo regeneramos, ¿no? Entonces, el ejemplo clásico, ven los muros verdes, regenera el aire, ¿no? Pero probablemente ustedes están diciendo, han de estar pensando, bueno, pero eso no me va a generar o sea, sí genera un bien social y ambiental, pero no me va a generar como tal un recurso económico, ¿no? Pero hay ejemplos y hay ejemplos locales, ¿no? Esta es una foto, por ejemplo, de un lombricompostario industrial, que prácticamente lo que les comentaba ahorita con el concepto de cascadas, y que justamente lo que hacen en esta empresa es recoger todos los residuos orgánicos de los comedores industriales, los mandan a esta planta, los ponen en estas como grandes cajas, por así decirlo, con estas lombrices, y lo que sucede es que estas lombrices comen esto, se comen todo el residuo orgánico y lo que generan es este fertilizante que es excelentísimo, ¿no? Entonces,
¿Para qué sirve este fertilizante? Como el nombre de este principio dice, es para regenerar la tierra, para evitar suelos erosionados, para poder generar más el manto vegetal que tanto hace falta. Y obviamente con esto, una serie de mejoras que se le pueden dar al medio ambiente, como pues, evitar, ¿cómo se llama? Deslaves. Y ustedes saben mejor que yo todo esto, toda esta cadena de efectos que tiene el recuperar el medio ambiente, ¿no? Entonces, sinceramente, este es un poco más complicado de esas, pero es algo, es una iniciativa que estoy seguro que todas aquellas empresas que tengan algún componente, por ejemplo, orgánico, pueden apalancarse de, ¿no? Entonces, otro de los principios es share o compartir. Y justamente, digo, todos conocemos Uber, Airbnb, todas estas plataformas, pero justamente esto de share o de compartir viene de una perspectiva que conforma uno de los conceptos dentro de economía circular, que es el famoso sharing economy, ¿no? Y más que ser, a mí más que Uber y Airbnb, el ejemplo de BlaBlaCar, que probablemente ustedes conocen, me gusta mucho porque justamente hace lleva a cabo esta parte de compartir. ¿Y qué es lo que está detrás de este principio? Es más bien identificar dentro de las empresas o incluso los emprendedores estos assets, estos activos que están ociosos, ¿no? Airbnb se vio que había cuartos en todo el mundo que están desaprovechados, ponlos a trabajar. Uber vio que los carros están 95% del tiempo sin trabajar o sin moverse, ¿por qué no los pones a trabajar? Entonces, justamente, claro, se apalancaron de las tecnologías de información y aplicaciones, pero este principio aplica para cosas que probablemente ustedes pueden ya estar pensando o identificando dentro de sus empresas o de sus emprendimientos, cosas que no estén en 100% en uso, ¿no? Entonces, lo que se puede hacer es aprovechar esto y ponerlos a trabajar y apalancar obviamente de más, ¿no? Optimización, como su nombre lo dice, ¿cómo lo podemos hacer para que el producto o el proceso sea pues, más fácil, óptimo? Fairphone es un ejemplo muy sencillo. Este celular, prácticamente los creadores dijeron, ¿por qué no los hacemos más sencillos de desarmar y poder modularizar los componentes para que cuando el usuario le falle alguna cosa, la cámara, el micrófono, la pantalla, pues prácticamente lo pueda desensamblar y lo pueda reensamblar, ¿no? Entonces, un ejemplo muy interesante de este principio. Otro que me gusta mucho es esta empresa que es de detergentes, identificó que sus detergentes pues, están hechos 95% de agua y 5% del componente activo que limpia, ¿no? Entonces lo que dijo, bueno, ¿por qué no hacemos los concentrados, no? Ahorita ya los vemos, es algo más común, pero en su tiempo, pues eso fue una gran innovación, optimizó el proceso, reduciendo la huella hídrica de su proceso productivo, pues prácticamente, no digo que a cero, pero muy radicalmente, y se apalancó de lo pequeño de su producto para poder mandarlo por correo, ¿no? Si ustedes ven esas cajitas ahí, pues prácticamente te llega a ti por correo los productos, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, optimizaron en gran manera en la forma en la que estaba hecho el producto, ¿no? Otro de los principios, cerrar los ciclos o loop, el famoso bucle. Y digo, Patagonia, probablemente ustedes conocen esta empresa, es una de las más exitosas en este principio. ¿Por qué? Porque identificaron que los componentes que ellos utilizaban, por ejemplo, el algodón es orgánico y es de muy buena calidad, pues podría servir para generar nuevas prendas, ¿no? Entonces hicieron un partnership con eBay y lanzaron incluso toda una campaña para recopilar todas estas prendas de vestir de sus clientes que ya no utilizaran y retornarlas otra vez a sus fábricas para generar nuevos productos, ¿no? Si ustedes se meten en la página de Patagonia van a poder ver una línea de productos que están hechos con algunos componentes de estos, de algunos componentes de otros, ¿cómo se llama? De otros artículos más antiguos, ¿no? Y bueno, ejemplo de eso son por ejemplo, estas bolsas que están hechas del PET, más de 10 millones, en fin. Ese es uno de los principios que les comentaba. Entonces, pensemos también en cómo podemos cerrar estos ciclos, ¿no? Otro de los principios, el penúltimo, es virtualización. Todos conocemos Netflix y prácticamente se apalanca del término de desmaterialización. ¿Cómo podemos desmaterializar algo, no? ¿Cómo podemos entregar un servicio, un producto, algo de una forma completamente virtual, ¿no? Entonces, ahora pues ya nadie va y compra CDs, o es muy raro que alguien compre CDs o acetatos o algo por el estilo, y prácticamente muchas de las cosas que consumimos ya prácticamente son en streaming o son completamente virtuales, ¿no? Entonces, es otro de los principios. Y el último es intercambiar, ¿no? Cambiar la forma en la que operamos, puede ser de energías no renovables, renovables, pero incluso hay otras empresas que cambiamos radicalmente la forma, por ejemplo, de los empaques, ¿no? El empaque en este caso está hecho de micelio de hongos, que es prácticamente como la raíz de hongo con un poco de
viruta, por así decirlo, de madera, y justamente hicieron un empaque que es completamente biodegradable, ¿no? Entonces, claro, lleva un research and development muy extenso, pero se puede, ¿no? Cambiar y retar el status quo de las cosas que actualmente son muy contaminantes y ver cómo lo podemos hacer, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar esto? Entonces, al final, hay una parte muy importante dentro de la economía circular que es justamente el diseño, ¿no? El diseño está en el corazón de la economía circular porque ya se hace que diseñes un producto, que diseñes un proceso, que diseñes todo un sistema, un ecosistema de empresas. Tienes que tomar en cuenta todos estos principios para que funcione, porque volvemos a lo mismo. Y como terminaba el video, no es nada más una empresa o un producto o alguien haciendo esta iniciativa, sino más bien es un conjunto de empresas, ¿no? Por eso es un ecosistema. Pensemos en un bosque, pensemos en una pradera, pensemos incluso en el desierto. Hay diversidad de actores y todos están relacionados, ¿no? Entonces, probablemente algunos de ustedes están estar pensando, bueno, y en América Latina, pues estos ejemplos que mencionaban, pues son muy de Estados Unidos, muy del mundo desarrollado, pero en América Latina hay ejemplos, ¿no? Un ejemplo clásico que yo trabajé en una consultoría era el aceite de palma que se produce, obviamente, sale de la palma. Este fue una investigación y una consultoría que hicimos para Colombia, y justamente uno de los residuos grandes que se generaban era la glicerina cruda, ¿no? Eran montañas y montañas de glicerina cruda. Nos metimos a ver qué opciones de tecnología había. Encontramos que había una opción biotecnológica por medio de una cepa que se llama Clostridium, que podía comerse esta glicerina cruda y lo transformaba en un componente que se llama 1,3-propanodiol, que es prácticamente un precursor para la fabricación de textiles y sobre todo, por ejemplo, de alfombras, ¿no? Textiles como Corterra, Sorona, de DuPont, de esas grandes empresas, justamente es uno de estos inputs que requieren para la fabricación. ¿Y qué pasaba? Que era completamente natural y biodegradable, ¿no? Entonces, claro, si hay, así como muchos ejemplos de economía circular. Digo, por el tiempo no me puedo ahondar mucho en estos ejemplos que les digo, mi compañera Fernanda Garza les va a estar platicando mucho más a detalle de estos ejemplos, pero justamente sí existe en América Latina. No es un concepto, sí es relativamente nuevo, por así decirlo, en América Latina, pero está ganando cada vez más tracción en diferentes cúpulas como el gobierno, en la academia, obviamente, y obviamente también las empresas, ¿no? Y los emprendedores, ¿no? Algunos ejemplos que hemos visto en la industria en general, casos, por ejemplo, del reprocesamiento de fibras, de pantalones, por ejemplo, o la reutilización de algunos subproductos de derivación de bebidas alcohólicas. Por ejemplo, este es el caso de Heineken, donde estuve trabajando. En fin, hay muchas oportunidades de revalorizar estos residuos implementando toda esta visión, ¿no? Estos principios de economía circular. Se dice fácil, no es tan fácil, pero bueno, aquí es donde yo les pregunto, ¿no? ¿Esto será un salto de fe? O sea, ¿o realmente será una revolución necesaria el concepto, ¿no? En lo personal, yo creo que el concepto vino para quedarse. No es una moda, no es un fad, como le llaman. La verdad es de que vemos que cada vez más gente está interesada y que vemos resultados tangibles, ¿no? Y resultados con beneficios para la sociedad, para el medio ambiente y obviamente que son muy, muy competitivos en el mercado y que proveen este valor económico, ¿no? Entonces, a manera de conclusiones, así muy, muy rápido, que ya vamos un poquito sobre el tiempo, dentro de la economía circular existe, o la economía circular te provee esta oportunidad de ahorro en costos de materiales y en la creación de nuevos productos, cosas completamente innovadoras, radicales. De hecho, uno de las partes o de los temas de investigación propios que yo tengo son estos modelos de negocio basados en residuos y basuras o no usuales, ¿no? Son cosas que normalmente nadie está viendo y que hay excelentes ejemplos de emprendedores que están apalancándose de estos residuos industriales y están realmente teniendo unos business case muy, muy interesantes, ¿no? La circularidad, por encima de ser un concepto, también es una cultura, ¿no? Y aquí es una de las partes muy importantes porque pueden ustedes, y ojalá y así sea, salgan enamorados del concepto, pero también hay que entender que es parte cultural, ¿no? Se necesita tener conocimiento de estos principios, se necesita también el tener esta cultura de ahorro de materiales, de tener una sensibilidad con la sociedad, con el medio ambiente, y claro, también es válido no perder de vista la cuestión económica, ¿no? Entonces, la economía circular también es un aspecto fuertemente cultural que también se tiene que vivir dentro de las empresas para que estos modelos de negocio y de producción sean exitosos, ¿no? Necesitas alineación en todo el capital humano, por así decirlo, ¿no? Un modelo de negocio que es circular realmente,
no solo trae estos beneficios económicos, ¿no? Sino también es una ventaja competitiva muy sostenible que es muy difícil de replicar por la competencia, ¿no? Entonces, cada vez vemos más ejemplos a nivel internacional de empresas que están apalancadas de este concepto y que son sumamente exitosas y que es difícil. ¿Por qué? Porque hay tecnología detrás, obviamente, hay toda una cultura, hay un modelo de negocio, hay una relación con el cliente, hay una forma de ver la naturaleza, hay sinergias, o sea, hay estos partnerships con otras empresas, con comunidades, con el gobierno, en fin, no es algo tan sencillo, no es la forma tradicional de competencia, ¿no? Y bueno, siempre me gusta terminar con esto, si a estas alturas de la plática no los he convencido de que el término de economía circular y todo este concepto pues es relevante, pues probablemente le quieran hacer caso a este señor, ¿no? Y bueno, ese es el Papa Francisco en su encíclica por ahí menciona que todavía no se ha logrado adoptar un modelo circular de producción que asegure el recurso para todos. Entonces, me gusta cerrar con esta frase, no porque sea algo religioso, sino porque me gusta que incluso en estas esferas ya eclesiásticas ha llegado el concepto, ¿no? Entonces, es difícil que un concepto haga esa trascendencia al grado de que incluso, al menos la Iglesia Católica esté ya hablando de este concepto y tratando de impulsar justamente que se lleve a cabo esta forma de producción, ¿no? Más circular, que asegure el recurso para todos y que, bueno, es una oportunidad más, si bien no es la panacea, no es la solución a todos los problemas de sostenibilidad, eso estoy completamente de acuerdo, sí es un modelo de negocio, una nueva perspectiva que pueda apalancarnos, de las cuales nos podemos apalancar y que puede ser muy, muy exitosa, ¿no? Entonces, prácticamente con esto termino la charla del día de hoy. Creo que quedo atento a sus preguntas y respuestas con todo gusto. Creo que en esta parte de sesiones de preguntas y respuestas, creo que es donde salen más cosas interesantes, ¿no? Pues muchas gracias, Eduardo, por la charla, muy interesante. Y bueno, vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Ya tenemos algunas aquí, te las voy a leer y ya tú nos vas dando respuesta. Claro. Rosalena nos pregunta, en esta estrategia de sustentabilidad, ¿cómo se consideran los ingresos mínimos viables de la base productiva, sobre todo en las commodities agrícolas? Mira, es bien interesante porque es todo un tema la cuestión, por ejemplo, lo que mencionas, ¿no? De hecho, si te fijas, cuando inicié el tema, hablábamos de todo, de sistemas, ¿no? Ya no nada más de productos o incluso de procesos. Tenemos que implementar, estos modelos de negocio tienen que estar muy de la mano con con todas estas comunidades, por ejemplo, como tú lo mencionas, que probablemente están ganando mucho más abajo del mínimo. Y todos somos conscientes que ese famoso ingreso mínimo, la verdad es de que no es nada alentador y la verdad es que no alcanza, ¿no? Entonces, ¿cómo es que cómo podemos implementar dentro de este concepto pues prácticamente toda esta gente? Pues es como lo habíamos mencionado, es establecer estas sinergias, el poder entablar conversaciones con toda la cadena de valor. Por eso es bien interesante el pensar en sistemas, ¿no? Es pensar muchísimo más allá de cuál es nada más la empresa y en dónde tiene, pues prácticamente las empresas en general, lamentablemente piensan pues en ellos, en sus empleados, socios, en algunos de los proveedores, pero prácticamente nunca se van más allá en la cadena de producción, ¿no? Yéndose hasta, como tú mencionas, a toda la gente de estas comunidades que, por ejemplo, abastecen, por decir algo, de granos para la fabricación de galletas, o sea, que pueden, todo lo que son los famosos commodities, ¿no? Que sea arroz, frijol, café, excelentes ejemplos que tenemos aquí, ¿no? Entonces, algo que se tiene que trabajar fuertemente es justamente esta alineación, por un lado la alineación con estos actores que son sumamente importantes y otra vez es el mapeo de los stakeholders que hay en estas empresas, independientemente del tamaño que sea, ¿no? A veces es más complicado para empresas muy grandes porque pues obviamente tienen, pues si no cientos, a veces miles de proveedores de todas las cosas, pero que dentro de la medida de lo posible, siempre es súper necesario el tener visibilidad de todos los actores que son impactados o impactan las operaciones de la empresa, ¿no? Que es prácticamente la definición de estos stakeholders o estos grupos de interés. Entonces, la forma más no diría sencilla, pero más efectiva de poder llevar a cabo este concepto es tomar en cuenta a todos, ¿no? Y ser completamente justos, ¿no? Con ellos, pagarles el precio necesario. Y creo que eso va muy de la mano con lo que platicaba de la parte de la externalidad, ¿no? Se le tiene que pagar el precio justo a la gente por lo que hace, por la molestia, o sea, por todo lo que se genera alrededor de su actividad productiva, independientemente de cuál sea, o de lo muy bien o mal que se pague, se tienen que tomar todas las externalidades, ¿no? Entonces, yo creo que bajo
bajo esta frase que mencionaba de Ken Webster, la gente que tiene estos salarios mínimos o prácticamente nulos a veces, no deberían de tenerlos. No hay cavidad para esto, ¿no? Entonces, es algo que impulsa la economía circular. Y claro, vuelvo a lo mismo y disculpen repetir, se dice fácil, pero no es tan sencillo. Pero hay formas de hacerlo. Muy bien. Nos preguntan, ¿el uso de recursos no aumentaría al intentar reutilizar o darle una segunda vida a los productos, siendo esto menos conveniente para el medio ambiente? ¿Se me la puede repetir? ¿El reuso? Ajá, A ver. el uso de recursos no aumentaría al intentar reutilizar o darle una segunda vida a los productos. Ya, sí, totalmente. De hecho, eso es el gran dilema. Por eso les decía, no consideren que la economía circular es la solución a todos los problemas, ¿no? Estamos conscientes de que la población, por ejemplo, pues prácticamente se va a doblar para el 2050. Y si bien esto lo que busca es aminorar esta carga, porque va a ser complicado y obviamente es una discusión muy grande la cuestión de que si reducir la población, que no es tampoco la solución. En lo que se busca es, sí, efectivamente, a través de la reutilización, de la remanufactura, de todos estos procesos que veíamos en el Butterfly Diagram de la economía circular, es intentar utilizar los menos recursos posibles, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante. Sí, sí va a haber uso de recursos, como lo mencionaba. Para reciclar algo necesitas energía, necesitas transportar esa cosa, o sea, necesitas incluso agregar, por ejemplo, en el caso del PET, algunas veces incluso agregar PET o materia prima todavía virgen, ¿no? Para tener la calidad y todo esto que el mercado requiere. Pero si bien todos estos loops internos, por así decirlo, cada uno ocupa menos que el otro, ¿no? Entonces, en teoría, o en estricta teoría, lo mejor sería tratar de reutilizar algo por el mayor tiempo posible, porque el solo reutilizarlo no ocupa o no requiere, por definición, el uso de más materiales, ¿no? Es lo que mencionaba. Tú tienes un carro, probablemente es un tamaño muy pequeño, creció la familia, pues alguien más lo va a utilizar, le da su mantenimiento, claro, tienes que ponerle aceite, gasolina y todo eso, pero no tienes que comprar otro, entonces evitas la extracción de todos los recursos que se tienen que generar para comprar otro nuevo. Entonces, eso es lo que ese es el tipo de engranajes que intenta mover la economía circular, no solo les digo en la industria, sino prácticamente en la mente de la gente, ¿no? Entonces, también es algo que no abordé dentro de esta plática, es el rol del consumidor, ¿no? Muchas veces se ve la empresa como la que destruye, la que va al medio ambiente y saca todos estos recursos y pobres de los recursos. Sí, la verdad es que pobre del medio ambiente, pero también pongámonos a pensar en los consumidores. Al final no habría un mercado si no hay una demanda como tal de estos productos, ¿no? Entonces, es algo también para reflexionar y que es sumamente importante de tomar en cuenta. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora Isaac López tiene una duda. En cuestión de toda la transformación digital, ¿cómo le beneficia o en qué le puede beneficiar la economía circular a una agencia de marketing digital? Muy buena pregunta. Te voy a ser bien sincero, yo no soy experto. Dentro de economía circular hay muchas, muchas vertientes. Una de esas es justamente las tecnologías de información, la industria 4.0, Internet of Things y todo esto. En lo que yo he visto, yo estoy más enfocado, como pudieron ver, en las cuestiones más industriales de producción y de reuso, revalorización de desechos, desperdicios, modelos de negocio. Lo que he visto con la experiencia que tengo, por ejemplo, apalancarse de tecnologías de información, sí te provee una serie de negocios bastante interesantes, como lo que mencionamos con el Product as Service, ¿no? Por ejemplo, Philips tiene toda esta, pagas por la luz que te provee Philips, más no por la bombilla como tal, ¿no? Entonces pagas una renta y te ilumina, o sea, lo que tú pagas es por el performance, ¿no? Ahora bien, dentro de una agencia específicamente de marketing, híjole, la verdad no sabría decirte, la verdad es que no, lo que yo te podría comentar es buscar apalancarse de sí las tecnologías de información, Internet de las cosas, los analíticos, data mining, todas estas perspectivas muy, muy nuevas que justamente sí están alineadas a economía circular porque muchas de ellas traen beneficios muy importantes en el consumo por ejemplo, de materiales. No sé exactamente en qué tanto, por ejemplo, Spectro trabaje, la empresa que me mencionas de marketing, pero por ejemplo toda la cuestión publicitaria, en este caso de, por ejemplo, la impresión de folletos y todo esto, pues prácticamente en teoría debería de ir
desapareciendo, ¿no? Virtualizando algunos de los procesos e incluso de la forma en la que llegas a los consumidores. Pero, híjole, ahí sí, te digo, más allá de recomendarte estudiar un poquito más a detalle estas tecnologías disponibles, híjole, me quedo un poco corto para darte una respuesta muy concreta. Ok, muy bien. La siguiente pregunta nos dice, imagino que actualmente la mayoría de las industrias no cuentan con este modelo. ¿No es posible que los ciclos de unas empresas puedan ser de estorbo para los ciclos de otra? Y ello propicia que se realice extracción de recursos nuevamente, aunque en menor medida. De hecho, o sea, es súper, de hecho hay todo un concepto que se llama ecología industrial que prácticamente toca este tema de entre más diversidad haya de empresas, de tipos de empresas dentro de una zona, por ejemplo, una región, más posibilidades hay de que haya sinergias entre todos los residuos que se generan, ¿no? De hecho, uno de los principales, ¿cómo se llama? Ejemplos que hay de este tipo de ecosistemas industriales donde se apalancan todos estos flujos de residuos y de componentes que circulan dentro de las empresas, está en Callumborg. De hecho, creo que dentro de la presentación, si la siguen viendo, está justamente este esquema. Esto es un poquito y justamente esto es lo que mencionaba. Es, lo que se busca, la economía circular, dentro de los conceptos que la componen está esto de ecología industrial, ¿no? Ecología industrial le han llamado como la ciencia detrás de la economía circular porque tiene muchos componentes ingenieriles, de procesos, de flujos, cosas medibles. Y justamente esto que mencionan es de hecho lo que se intenta propiciar dentro de estos ecosistemas de empresas, ¿no? Aquí, en este caso específico de Kalundborg, que está en Dinamarca, lo que se busca o lo que se ha buscado desde prácticamente los 60 es justamente utilizar todos los desperdicios, todos tanto energía como agua, materiales, etcétera, para que cierren ciclos dentro de ecosistema. Y es como mencionaba, y estropear cómo puedan cerrar estos ciclos, ¿no? Y de hecho ya se están trabajando en varios de estos ecosistemas en América Latina y es muy provechoso. La verdad es que hemos visto que esto tiene mucho, mucho potencial, tanto a gran escala como a una pequeña escala, ¿no? Ok, muy bien. Bueno, nuestra siguiente pregunta es, varios de los ejemplos de economía circular eran de grandes industrias con buena capacidad de inversión. ¿Cómo se puede reducir la escala para que pueda realizarse por pequeñas y medianas empresas? La cuestión de escala, fíjense que no es algo, de hecho, me atrevería a decir que muchas de las innovaciones de economía circular como tal vienen de pequeños emprendedores, de pequeñas empresas y no precisamente de las más grandes. Las más grandes lo que han estado haciendo es apalancarse de estas empresas, probablemente más pequeñas, tomar estas innovaciones, comprar o adquirir procesos, tecnologías y empezar esta transición. De hecho, y esto está muy relacionado con un término que llamamos en estrategia, en el mundo de estrategia, que es justamente la inercia, ¿no? Empresas muy, muy grandes, con miles de empleados o que tienen muchas sedes, son lentas por ejemplo, en el cambio de estrategia, en adoptar nuevas formas de operar, incluso cambiar, por ejemplo, alguna línea productiva. Es complicado, ¿no? Cuando una empresa más pequeña, una pyme, un pequeño emprendimiento es muchísimo más hábil, mucho más ávido en la forma en la que implementa estos conceptos y de hecho, más bien yo les diría, busquen, si ustedes tienen tiempo, vean en internet, dentro de la página de Ellen MacArthur Foundation, que es justamente ¿cómo se llama? Esta fundación, todos los casos de éxito que hay justo en economía circular y todas las empresas que son muy pequeñas y que han estado desarrollando todas estas tecnologías, ¿no? Entonces, aquí el tema es más bien, si es desarrollar una tecnología, yo creo que una pequeña y mediana empresa está excelente. Probablemente no tenga los recursos como tal, pero sí tiene la flexibilidad y sí tiene a veces el ingenio y esta flexibilidad dentro de sus procesos para generar cosas nuevas. Y por otro lado, digo, si están pensando más bien en la cuestión económica, bueno, también hay toda una serie de plataformas, hay incluso becas que fondean justamente todo esto de economía circular. Digo, crowdfunding, o sea, yo creo que más allá de cuestiones económicas para detonar esta economía circular es más bien una cuestión de creatividad, de innovación, pensar fuera de la caja, implementar
diferentes metodologías e ideas completamente diferentes, conocer obviamente al consumidor, conocer el problema. Hay una de las perspectivas que también forman parte de este concepto de economía circular, que se llama economía azul, y que justamente la persona que trae este concepto y esta ideología es lo que dice es yo busco problemas, o sea, yo me enfoco en problemas y empiezo a tratar de darle solución mediante estos principios de economía azul y obviamente de economía circular que están muy, muy relacionados, ¿no? Entonces, no es exclusivo de empresas grandes, que se oiga más de empresas grandes, sí, pero yo diría incluso que la empresa pequeña o mediana tiene muchísimo más un rol muy fundamental en la creación de estas alternativas, de estos modelos de negocio que eventualmente son escalables. Excelente. Pues ya, tenemos nuestra última pregunta. En tu perspectiva en la industria, ¿qué parte es la más difícil de convencer de adoptar este sistema? De hecho, no sé si me dieron la respuesta a la misma pregunta, pero el término clave es el convencimiento. Y no me refiero a un convencimiento de, ándale, por favor, y sí, hagámoslo. No, sino más bien el transmitir el racional detrás de esta perspectiva. Y cuando me refiero a racional es justamente el que quede claro o el que se vea dentro de, por ejemplo, la industria o la empresa, que es un concepto completamente viable, o sea, palpable, no es algo meramente teórico, es algo que se está dando, hay casos de éxito. Entonces, yo creo que uno de los grandes retos que hay que sobrellevar dentro de la industria en general o de una empresa, ya sea pequeña, mediana o grande, es la cuestión de tener los ojos por un lado abiertos, o sea, estar abiertos a este cambio, el poder tener esta flexibilidad, el entender los beneficios que pueden traer a corto, a mediano e incluso a largo plazo de la implementación de estos nuevos modelos de negocio que sí son hasta cierto punto muy, no me gusta usar disruptivo, pero digamos muy innovadores, diferentes en la forma en la que se hace negocio, ¿no? Entonces, el convencer, el que los, por ejemplo, hablando de una industria o de una empresa grande, el hablar, y me refiero internamente, el convencer a todos a los socios o a los empleados del potencial que tiene este concepto, que lo conozcan, olvídate, ya estás del otro lado, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de la misma empresa van a empezar a salir proyectos, van a empezar a explorar la posibilidad de implementar esto, sin incluso tú como, por así decirlo, como el CEO, vicepresidente, lo que sea, tienes que estar enfocado en promover. Se va a dar un bottom-up approach que de hecho fue una parte de una investigación que publicamos hace un par de años, que es justamente establecer o crear estas condiciones dentro de la empresa, de los equipos de trabajo, en las que se puedan dar justamente estos emprendimientos o intraemprendimientos. Ahora, por el lado de la industria o hablando de múltiples empresas, es de igual forma el tener apertura y un concepto que hemos visto que ha hecho o no ha dañado, pero ha hecho muy lento la aplicación de este concepto entre industrias, es la cuestión de la confianza, ¿no? El famoso trust entre las empresas. ¿Por qué? Porque al haber falta de confianza, hay falta de comunicación y estas sinergias que se pueden realizar entre empresas se ven mermadas, ¿no? Entonces, una de las sugerencias más importantes para detonar realmente o explotar completamente el concepto de economía circular a una escala ya no de producto o de empresas, sino regional, de ecosistema de empresas o incluso de ciudades, es justamente el tema del trust, ¿no? Entre los actores. Entonces, si pudiéramos convencer o dar la razón, exponer estas razones de por qué es importante, de por qué es viable, y después crear esta confianza entre los actores, creo que la tecnología en algún lado existe y se puede implementar. El funding para adquirirla seguro también vas a encontrarla. El business case muy probablemente te va a dar. Solamente hay cosas que a mí me gusta llamar como menos cuantitativa, sino más cualitativa, que es donde está el gran reto, ¿no? Entonces, el poder sortear estos retos, ya estás del otro lado. Se va a ir dando naturalmente, ¿no? Muy bien. Pues, Eduardo, no me queda más que darte las gracias. Sé que estás bien ocupado, o sea, que tu agenda está súper llena, pero la verdad te agradezco mucho que hayas accedido a darnos esta primera conferencia, que nos está dando un poco más de luz hacia lo que buscamos, hacia lo que queremos y bueno, enfocarlo hacia lo que son nuestras actividades, nuestros proyectos sobre todo. Y bueno, que con este tema y los dos que traemos que siguen, que son objetivos de desarrollo sostenible, y después cerramos con innovación en emprendimiento,
todos nuestros participantes y emprendedores puedan hacer como una línea, un seguimiento y bueno, que estos temas los puedan ellos aplicar durante el fin de semana en el que ahora sí vamos a estar trabajando. Excelente, no, no, al contrario, un gusto, digo, qué bueno que tenemos un público bastante numeroso, espero les haya agradado, digo, no sé, Neri, si les puedas compartir mi contacto, yo encantadísimo, como yo les platico, les he platicado, pues prácticamente economía circular es mi vida en el sentido, tanto de investigación como de mis clases. Yo encantadísimo de discutir cualquier duda que tengan por ahí, de proveerles más información o ahondar en algún detalle, en algún caso, encantadísimo. Y bueno, qué bueno que mencionan que van a tener esta plática de los famosos ODS, porque ahí se van a dar cuenta cuántos de estos objetivos de desarrollo sostenible son impactados por economía circular. Entonces, pues bueno, espero que les haya gustado y encantadísimo de poder compartir esto con ustedes. Pues muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Y a todos los participantes los esperamos mañana con nuestra plática de ODS. Nos va a estar acompañando Rafael Lorenzo, también otro especialista en el tema. Entonces, avísenle a sus compañeros de equipo que se conecten. Vamos a estar transmitiendo por Zoom Webinar. Ahí se les hizo llegar a sus correos la información de las ligas. Tenemos capacidad para todos y si no, nos pueden ver a través del Facebook de la zona I. Muchas gracias y nos vemos el día de mañana a las 5 de la tarde. Gracias.